Ante todo, buenas tardes. A ver, la idea de esta primera parte, ayer, digamos, lo que queríamos era eso, que un grupo de investigación desde el campo de la psicología del aprendizaje les presentara lo que estaban haciendo aquí en la Universidad de La Laguna. Ahora, lo que está trabajando un grupo desde el ámbito de la informática, y ahora queríamos presentarles de lo que estamos haciendo un grupo desde el ámbito de lo que podríamos llamar la pedagogía o la facultad de educación, etc. El grupo, que es de algún modo el que organiza esto, ayer lo he nombrado en la presentación, es el grupo que se llama Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías, que lleva funcionando ya aproximadamente eso, 15 años, ¿no? Un grupo pues, que va variando, somos unas 10, 15 personas, va variando en función de unas entran, otras salen, pero bueno, más o menos es estable. Nosotros, como digo, en estos 15 años, lo que hemos trabajado básicamente han sido como 4 grandes temáticas vinculadas con la aplicación de las TIC a la educación, ¿no? Una de ellas, por citarlas así, para que tengan el dibujo de lo que hemos hecho y estamos haciendo. Digamos, uno de los temas o líneas de trabajo es todo lo que es educación virtual, e-learning, educación online, educación a distancia a través de internet, como quieran, ¿no? De hecho, el grupo nace con un proyecto de e-learning en el año 99. Otra segunda línea de trabajo, que también hemos hecho cosas, ha sido lo que podemos llamar producción de material didáctico, material educativo en formato digital. Lo hemos hecho primero en formato CD-ROM hace ya unos 10 años y demás, y ya todo ahora es material online, ¿no? Y bueno, alguna cosilla hemos producido. Una tercera línea de trabajo es todo el tema que tiene que ver con lo que son las llamadas nuevas alfabetizaciones. Ahora ya se nombraba que en el currículum está incorporada la llamada competencia digital. Nosotros hablábamos antes de que ahora estuviera en la LOE, la nueva ley, ¿cómo se llama? LOE primero, la 11 después, el 11 ahora. Hablábamos de aquella de alfabetización digital, etcétera, y seguimos trabajando en esa línea. Y la cuarta, que es la que yo quiero ahora detenerme, es todo lo que son los procesos de incorporación, integración y uso de las TIC en el sistema escolar, desde la educación infantil, primaria, secundaria, etcétera. Esta cuarta línea es la que yo voy a presentar, es decir, de todo lo que hacemos dentro del laboratorio, solo hoy van a conocer un cuarto de lo que hacemos. A ver, esta, como digo, por sintetizarla, es todo lo que son estudios que vamos haciendo en torno a cómo se está incorporando y usando pedagógicamente el conjunto de tecnologías. Ahí simplemente, fíjense, el primer trabajo que hacemos, focalizado fundamentalmente en el sistema escolar en Canarias. Es en el año 2001, o sea que ya unos cuantos, fue precisamente, justo ayer nombraban el proyecto Medusa, yo creo que todos ustedes lo conocen, justo en el momento que arranca en el año 2001, curso creo que 1-2, arranca, nos encargan, digamos, un estudio evaluativo, o de chequeo, o de diagnóstico, de cuál era la situación de las TIC en aquel momento. Después se había celebrado el proyecto Abaco, el de nuevas tecnologías, bueno, un primer chequeo de cómo estaba la situación y sobre todo la perspectiva, la opinión de profesorado y agentes, digamos, de apoyo, de inspección, etcétera, etcétera, en 2001. Luego con el proyecto CAME, que también ayer lo nombraron, entre Azores, Madeira y Canarias, también nos pidieron otro informe. Bueno, hemos ido haciendo cosas, luego hemos hecho también cosas aplicadas a Canarias con financiación no solo del gobierno de aquí, sino del Plan Nacional de los I+D. En el año entre el 2006 y 2009 hicimos estudio de casos, pero a nivel de centro, es decir, cogimos determinados centros y lo que justo el Medusa estaba en plena efervescencia, cogimos determinados centros y fue indagar, explorar, bueno, cómo desde el momento que se desembarcaba esa tecnología, como era la creación de las aulas de informática o aulas Medusa, qué tipo de prácticas se hacían, cómo se organizaba, etc. Más recientemente, en el 2011, justo cuando llega el famoso Escuela 2.0 y empiezan a dar un ordenador a cada alumno, en quinto y sexto de primaria, lo recordarán perfectamente, en ese momento planteamos también otro I+D, ese sí fue a nivel nacional. Y lo coordinamos, como digo, aquí en Canarias,
y que lo acabamos ahora, finaliza ahora el 30 de diciembre, y fue a nivel nacional, y eso con muchos grupos de otras universidades, y lo que hicimos fue, de algún modo, evaluar o chequear o explorar las políticas educativas que a nivel autonómico se estaban implementando con el Escuela 2.0. Es decir, la idea era general esa de un ordenador por alumno, pero el modo en que se implementaban, se llevaban a cabo esa puesta en práctica era distinta en cada comunidad autónoma. Entonces fue un análisis comparado y bueno, allí participaron, chequeamos opinión, visión que tenía el profesorado, 5.000 profesores de toda España, o sea, una buena cifra. Ahí contamos con el apoyo del Ministerio de Educación, si no sería inviable haber llegado eso a 5.000 profesores de toda España. Entonces tenemos un retrato robot en aquel momento, del 2012, muy interesante. Al Ministerio, claro, le salía gratis, por eso nos dio todas las facilidades para eso. Y ahora mismo, de 14-15, o sea, justo ahora, en el momento que se está aquí en Canarias poniendo en práctica esta nueva política, el TSP, que ayer nos la presentaba los compañeros Sergio y Elisa, la TSP, tecnologías al servicio de las personas, han vuelto a pedirnos, a encargarnos un estudio, digamos, evaluativo también de cuál es la situación en los centros, qué opina el profesorado, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que estamos metidos ahora a tope en ello. Allá en junio, no sé si les habrá llegado a los centros, pero ya pasamos un cuestionario que respondieron 1.000 y pico profesores de Canarias. El informe lo entregamos ahora en septiembre, hace un mes y pico. Encuestamos también, en este caso añadimos, digamos, la opinión, la perspectiva del alumnado. No lo habíamos trabajado antes, siempre habíamos trabajado con profes, y tenemos la visión sobre el uso de las TIC, tanto a nivel personal, en el hogar que hace el alumnado, como la opinión que tiene de la tecnología que se encuentra en su colegio, en su instituto, en el aula, de cerca de 5.000 estudiantes de Canarias, ¿no? Y de verdad tenemos ahí datos muy interesantes. El informe también lo hemos entregado hace un mes y todavía no hay ningún dato todavía público. Y en estos momentos, y por aquí están los compañeros y compañeras que están, digamos, contratados para llevar a cabo este TSP, están visitando a 40 centros repartidos, distribuidos por todo el archipiélago, y haciendo estudio de caso a nivel de centro, ¿no? Es decir, entrevistándose con el equipo directivo, coordinadores TIC, coordinadores acreditados, observando aulas, chequeando también la opinión de las familias a través del AMPA. Bueno, eso todavía estamos en pleno proceso de recogida de datos y calculamos que allá por febrero tener ya el informe de eso. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, hay distintas líneas de trabajo sobre el intentar explorar, investigar sobre el proceso de incorporación de las TIC al sistema escolar. Hay una que es la típica de intentar obtener datos cuantitativos de cuántos ordenadores hay por estudiantes, el número de profesores formados, pues una línea muy cuantitativa. Nosotros hemos apostado por una de corte más etnográfico, de intentar eso, chequear por un lado las perspectivas, las subjetividades, los pensamientos de los agentes educativos, profesorado fundamentalmente, pero también alumnado y todo el sistema de apoyo, asesores CEP, etcétera. Y evidentemente explorar e indagar lo que son prácticas de uso con los ordenadores, prácticas pedagógicas, sobre todo dentro del contexto aula. Básicamente, todos estos 10-12 años que vamos trabajando, ¿cuál es la pregunta clave que nos estamos planteando y que estamos reiteradamente preguntándonos, ¿no? Pues básicamente es eso, saber en qué medida determinadas políticas, formas y procesos de intentar incorporar las TIC a las aulas, es decir, a los centros y aulas, es decir, en qué medida esas políticas son eficaces cara a facilitar la innovación pedagógica. No solo a que haya tecnología en el contexto de las escuelas, no solo eso es fácil, es dinero y es cacharrería y comprar aparatos, bueno, no quiero despreciar, quiero decir que no es solo la parte de infraestructura y recursos, sino fundamentalmente en qué medida esas políticas están favoreciendo un cambio educativo real, como digo, en las formas que se enseñan y se aprenden. Y sus preguntitas más concretas, pues bueno,
qué piensan unos, qué piensan otros, qué tipo... No me voy a detener. Yo sí quisiera hacer como un balance muy rápido de estos 10 años de trabajo, básicamente algunas cositas que nos hemos encontrado, que ya están muy contrastadas empíricamente. Como ven, hemos a lo largo de una década reiterado más o menos distintos momentos, en el 2001, en el 2004, en el 2006, en el 2011, hemos chequeado cómo está la situación y prácticamente ya eso, está muy contrastado lo que voy a afirmar. Por un lado, haciendo un balance global de lo que ha sido la política educativa con relación a las TIC aquí en Canarias. Y claro, tenemos datos también de cómo está funcionando en otras comunidades autónomas, por tanto podemos hacer comparaciones. Decirles que en estos 10 años aproximadamente, en esta primera década del siglo XXI, podemos hacer un balance bastante positivo de esas políticas en cuanto que han sido planteadas de modo integral. Fíjense, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí en Canarias siempre ha existido un macroproyecto que integraba todas las acciones con relación a las políticas TIC. Me explico, estuvo Medusa, estuvo el CLIC Escuela 2.0 y ahora el TST. En otras comunidades autónomas había programas específicos para formación de profesorado, para creación de material digital, para dotación de aparatos a los colegios, para conectividad, etc. Aquí ha habido siempre, o por lo menos en esta última década, una visión más o menos integrada que globalizaba de algún modo toda esa política. Ese es un elemento positivo. Otra es que eso ha dado continuidad. Ha habido una continuidad en estos tiempos, independientemente de quién gobernase la consejería, más o menos el equipo humano que estaba impulsando esa política era prácticamente el mismo. Y si se renovaba, de algún modo, los más veteranos formaban a los más jóvenes. Insisto, esto es un hecho diferencial con relación a cómo se ha desarrollado en otras comunidades autónomas. Tenemos datos. Lo que ocurre es que también como elemento crítico valoramos que esas políticas desarrolladas aquí en Canarias, también en el resto del Estado, pero aquí han tenido un enfoque bastante tecnocentrista, es decir, de mucha preocupación porque las máquinas, la tecnología en definitiva, llegase a las escuelas, a las aulas. Quizás a lo mejor, y eso es discutible, a lo mejor era necesario o es necesario. De hecho, la queja de que todavía falta tecnología y que no hay suficiente conectividad sigue siendo real. Y es un hecho constatado de que si no hay tecnología no puede haber prácticas pedagógicas coherentes con la misma. En nuestro análisis sí hemos, inferido que el peso de la tecnología ha sido el foco de atención de estas políticas más que el propio de una modificación del currículo, formación de profesorado, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, después de estos 10 años podemos afirmar en líneas generales que el grado de dotación y de conectividad, o sea, cuando hablo de dotación es cantidad de aparatos tecnológicos que hay en aulas o en el centro, y conectividad me refiero a eso, a la vinculación, al acceso a online, es bastante aceptable y es similar al resto del Estado. Los datos son, en ese sentido, bastante evidentes. Lo que ocurre, y sí quiero destacarlo, a pesar de que siempre hay esta visión negativa, que cuando hemos pasado el mismo cuestionario de satisfacción del profesorado con relación a la cantidad de recursos disponibles, en el caso canario hemos encontrado menos rechazo, si quieren decirlo de otro modo, una visión menos negativa de la cantidad de recursos que en el resto de otras comunidades autónomas. Es decir, la valoración de la política educativa TIC hecha aquí en Canarias, sin ser altamente satisfactoria, hay menos cantidad de profesorado que la valora negativamente. En otros sitios cuecen peores habas, ¿no? Peores habas. Bueno, teniendo una dotación más o menos aceptable de cantidad de tecnología, conectividad, bueno, de mil cosas, lo que sí también podemos constatar es que el grado de cambio de innovación pedagógica en las aulas es muy pequeño, muy básico. Dicho de otro modo, la presencia de tecnología no genera necesariamente innovación educativa. Ese es un hecho, pero no solo aquí en el contexto canario, sino en el resto del Estado y, por supuesto, informes internacionales en otros sistemas escolares ocurre lo mismo. Con relación al contexto canario, que se reitera con el resto del Estado.
Estoy haciendo, como pueden ver, síntesis muy rápida, buscando algunos flashes de datos más o menos que tenemos evidencias, ¿no? Simplemente presentarles, cuando la tecnología está en el aula, ¿qué tipo de actividades suelen ser las más realizadas por el profesorado? Pues básicamente las que se repiten más veces, es decir, más profesores hacen con tecnología, fíjense, es que el profesor explica, desarrolla exposiciones con PDI, con la pizarra digital. Esto lo vemos, en el cuestionario que hicimos de la Escuela 2.0 hace 3 años, como el que hemos pasado ahora del TSP, vuelve a repetirse. El profesorado valora fantástico la PDI. La PDI. Claro, es coherente con el tipo de práctica o de metodología de enseñanza que tiene que ver con la exposición de información. Y la PDI es fantástica, ¿no? Otra es pedirle al alumnado, cuando tienen los ordenadores y demás, que realicen trabajos con procesadores de texto o de creación de presentaciones multimedia tipo PowerPoint. Es otra de las prácticas que se suele repetir. Y una tercera es que el alumnado realice ejercicios online o actividades online, tipo crucigramas, puzzles, las actividades similares o microactividades que suelen venir en libros de texto, solo que en vez de papel, en pantalla. Estos son los 3 tipos de tareas que más se suele repetir y que el profesorado dice que hace. Como ven, está muy próxima a lo que es una metodología expositiva, de aprendizaje por recepción y ejercitación, etcétera, etcétera. Las menos frecuentes, evidentemente no todo el mundo hace solo eso, hay profesorado que hace otras cosas, pero las menos frecuentes, ¿cuáles son? Pues pinceladas, que los alumnos construyan un blog, que trabajen con wikis, que desarrollen proyectos intercentros, que construyan objetos digitales, entiéndase, vídeos, videoclips, etc. Como ven, todo el potencial creativo, innovador que supuestamente nos trae la tecnología, prácticamente, no digo totalmente, ni muchísimo menos, pero en porcentajes pequeños está en las prácticas del profesorado de nuestro sistema escolar. Bueno, otros elementos es que el alumnado, cada vez que trabajan con ordenadores, están más motivados, ahí coincide también todo el mundo. Hemos detectado que el libro de texto, el de papel, de toda la vida, el de Anaya, Santillán, etcétera, etcétera, es el recurso, el material didáctico más utilizado y además diariamente. O sea, si hay algún material didáctico que dice el profesorado y que reconoce que usa todos los días, se llama libro de texto. Ahí queda tal. También es cierto de que, sobre todo en el contexto de la llamada inmersión tecnológica, es decir, cuando desembarca mucha tecnología en el aula, lo que fue el ejemplo del CLIC, Escuela 2.0, quinto y sexto, el profesorado reconoce que la presencia de mucha cantidad de tecnología le está obligando a hacer alguna modificación en su metodología. Le está suponiendo un reto, le está suponiendo tener que hacer lo que serían microinnovaciones. Esto es muy interesante, ¿eh? Yo antes afirmé así tajantemente que la presencia de tecnología no genera innovación pedagógica, pero sí estamos detectando que sí obliga a tener que repensar lo que está haciendo. Lo que ocurre es que todo eso es un proceso de aprendizaje profesional que lleva su tiempo. No quiero alargarme mucho, ¿eh? No, pero las experiencias posteriores. Bueno, ¿qué cosas hemos encontrado cuando la tecnología se utiliza? Y se utiliza, insisto, desde ciertos criterios pedagógicos de modo interesante, innovador, continuado, etc. ¿Qué factores parece ser que coinciden, que se repiten? Parece ser que se repiten. Por sintetizarlos, hemos encontrado que hay, y Manolo Borges ayer, en esas entrevistas espontáneas con compañeros y demás, casi coincidimos en lo mismo. A veces, ayer oyéndote, qué factores ayudaban a que se usara un lastico, ¿no? Me hacía pensar, digo, 10 años para llegar a lo mismo y este señor en 15 días llega. A veces perdemos un poquito el sentido común, ¿no? Y no habría que montar. Pero bueno, factores, ¿qué factores parece que tienen éxito cuando se impulsa el uso de la tecnología de una forma innovadora pedagógicamente? Pues hay unos de tipo organizativo contextual y otros de tipo personal, por sintetizarlos. Los organizativos, a nivel de centro, pues básicamente es que
se utiliza la tecnología si hay disponibilidad y fácil accesibilidad a la misma. En este sentido, todo lo que hemos encontrado nos dice que si la tecnología está dentro del aula, se utiliza más y seguramente mejor que si está fuera del aula. Es decir, el modelo ese de almacenar la tecnología en salas, llámese Medusa, salas de informática, que hay que trasladar físicamente al alumnado allí, crea más dificultades a la hora de usarlas e integrarlas pedagógicamente que si está en el contexto del aula. Y el otro factor clave es lo que podemos llamar, o se conoce en la literatura internacional, como el liderazgo institucional en impulsar proyectos innovadores con tecnologías. Manolo Borges también hablaba del plan TIC. El plan TIC es evidentemente en estos momentos una demanda, un requisito que se pide desde la administración y formalmente existe el documento, lo estamos encontrando en todos los centros. Pero eso no, el hecho de que exista un plan TIC, un documento administrativo, formal, etcétera, no significa nada. Lo relevante es que haya acciones de liderazgo, de impulso, bien por parte del equipo directivo, bien por el acreditado o coordinador TIC. Y en aquellos centros que hemos visto que funcionaban bastante bien era cuando se daba la conjunción, es decir, hay un líder, por decirlo de algún modo, hay lo que podríamos llamar el liderazgo compartido, es decir, alguien tira del carro tecnológico, pero alguien también del equipo directivo apoya institucionalmente, etcétera, etcétera. Estos son, vamos, dos factores que hemos encontrado y que se repiten. A nivel personal, otra variable clave. Los centros, todo el profesorado que hay dentro del centro no camina a la vez juntos. O sea, es cierto que si hay una cultura de centro innovadora y con apuesta por la tecnología, eso se va contagiando unos a otros. Pero al final de cuentas, lo que tira y cambia la forma de enseñar y aprender dentro del contexto aula son factores personales del docente, del profesor o profesora. ¿Y cuáles son los que hemos encontrado que se repiten? En primer lugar, y ahí sí difiero con una cosa que dijo ayer Manolo Borges, no es que opine distinto, los datos que tenemos nos atestiguan que cuanto más ciudadano digital es un profesor o profesora, es decir, en la medida que utiliza la tecnología fuera de su contexto profesional, es decir, en su vida cotidiana, que tiene correo electrónico, WhatsApp, maneja para leer periódicos, el smartphone o lo que sea, crea blogs, en la medida que es más usuario como ciudadano digital, hay una correlación directa con el uso que se hace en el contexto de la clase. También casi de sentido común, es decir, yo no puedo enseñarle nada a mis estudiantes que yo previamente no conozco, pero sí hemos encontrado que hay una relación muy directa. Otra tiene que ver, y también ayer cuando se presentaba, creo que hablabas, Juan, de las teorías implícitas del profesor sobre la enseñanza y el aprendizaje, cómo influían formas de enseñanza de la lectura, pues también encontramos esto, es decir, las concepciones o creencias que tenga ese profesor-profesora en función de su trayectoria profesional, etcétera, etcétera. Es decir, la construcción de cómo cree que debe ser o cómo funcionan mejor determinadas metodologías o tareas, eso incide enormemente también en el tipo de uso. Cositas que hemos encontrado más bien a nivel de hipótesis que todavía no lo tenemos suficientemente contrastado. Pero hemos detectado que independientemente de la edad, es decir, esto sí es también un dato, la edad del profesor o profesora no incide. Por ejemplo, profesores más jóvenes no significa que utilicen más la tecnología con su alumnado, en absoluto, al contrario, los de mediana edad. Ahora me he despistado. Bueno, sí, lo que iba a decirles. Estamos trabajando, no lo tenemos confirmado, pero lo hemos encontrado y es una de las líneas que queremos es aquellos docentes que tenían ya una concepción previa antes de que llegase la tecnología y desarrollaban prácticas vinculadas con innovación pedagógica, que lo hacían con fotocopias, con materiales autoconstruidos, con métodos de proyectos, etcétera. Cuando se encuentran con la tecnología, integran mejor y descubren que pueden utilizarla de forma más potente para desarrollar esos proyectos innovadores, como es proyectos intercentros o lo que es planteamiento de aprendizaje por proyectos o por problemas, etc.
Y una tercera cuestión, y a la que se la apuntaba, es que hace falta madurez profesional en edad y de años de experiencia. Yo les decía antes de que hemos encontrado que aquellos profesores que son más usuarios de las TIC con su alumnado, que en el contexto aula, son aquellos que ya tienen, digamos, una cierta edad y sobre todo unos ciertos años de experiencia docente. Los más noveles, o sea, frente a lo tradicional que se dice que cuanto más joven más se usa las TIC, en el caso de la enseñanza no funciona, no es correcto. Y por eso yo pongo ahí que no hemos encontrado nunca diferencias por género, o sea, hay más o menos que sea uno hombre, mujer, etc. No influye a la hora de esto, ni por materias, es decir, uno puede ser innovador independientemente de lo que enseñe, ni por etapa educativa, da lo mismo en infantil, primaria, secundaria, y ni por isla, fuera otra de las variables que nos pedían que chequeáramos. Bueno, vamos concluyendo. A ver, esto ya es opinión, ya aquí es entrar en debate y para hablar. Yo creo que el tiempo de las políticas educativas TIC, para incorporar las TIC, yo creo que tienen que realizar ya un cambio de rumbo, un reenfoque, por decirlo de algún modo. Yo sé que, como digo, en estos últimos 10 años se ha apostado y debe continuarse por la dotación tecnológica, porque estén presentes, visibles, accesibles las tecnologías, la conectividad, etc. Lo que ocurre es que esta forma de pensar la política es siempre muy dependiente de la evolución de la propia tecnología. Es decir, antes eran los PCs grandes, pegados a una mesa, luego los portátiles, luego los netbooks, ahora las tabletas y próximamente los gadgets que sean. Bueno, yo creo que ese no es el problema. Yo creo que el problema del reenfoque de políticas es pensar que las tecnologías no solo son meros instrumentos que se añaden a la escuela tradicional. Seguir pensando así me parece que es un error total. La escuela es una institución, ya lo conocen, social, educativa, cultural, como quieran, que tiene más de un siglo. Se forma a finales del XIX, se desarrolla en el siglo XX y tiene su función social clave, sustantiva, etcétera, para muchas cosas. Lo que ocurre es que la sociedad de este siglo XXI, no solo por la tecnología, pero ha cambiado radicalmente las formas de producir información, difundirla, consumirla. Tenemos algo que se llama globalización, bueno, mil cosas. Es decir, se ha transformado no solo las cosas que hacemos o que nos permite hacer la tecnología, no solo la tecnología, digamos, nos hace más eficaces las cosas que siempre hemos hecho, escribir a máquina, pues con procesado de texto, sino ha producido o está produciendo tal revolución en la civilización, que es necesario que las instituciones se reinventen. Esto ocurrió con la banca, está ocurriendo con los negocios, se está reinventando. Y yo entiendo que es el reto inmediato y a medio plazo que tienen que tener las instituciones escolares y en particular las políticas que impulsan esas instituciones. Reinventar la escuela. Y eso es mucho más complejo, muchísimo más complejo que dotación de aparatos tecnológicos, que cursos de formación al profesorado, que creación de material didáctico, etcétera, etcétera. Y por eso digo que todo esto es discutible y porque la educación tiene mucho de ideología, de ideas, de construcción de ideas. Y no podemos, como educadores, renunciar al debate ideológico de qué tipo de escuela queremos, cómo organizarla, porque en definitiva es qué modelo de sociedad queremos construir con esa escuela. Y yo creo que es el debate cuando hablemos de políticas para integrar, es decir, tenemos que plantearnos estas cuestiones, qué tipo de ciudadanía queremos educada para la sociedad del siglo XXI o sociedad digital. Y esto significa replantearnos el propio currículum tal como está construido. No quiero liarme tal cual, pero replantearnos un modelo de organización de currículum enciclopedista, que es el que tenemos, que nace imitando a la enciclopedia de los franceses del 18, donde se segmenta y se separa en áreas, materias o asignaturas del conocimiento. Hoy en día estamos hablando de pensamiento complejo y que significa integrar e identificar problemas en torno a los cuales uno puede ir incorporando saberes o conocimientos más especializados. Pero bueno, Morén y demás.
enfatizar, bueno, la idea que siempre insisto, y salió ayer varias veces, y de hecho las experiencias más interesantes e innovadoras, estoy convencido que lo que nos van a presentar ahora también van en esa misma línea, es que frente a una pedagogía de aprender recibiendo, es decir, a través del libro de texto o a través de la lección del profesor, la pedagogía o el modelo educativo desarrollado en las aulas, el aprendizaje para el siglo XXI, es una pedagogía del aprender haciendo, del aprender creando. Y esto de crear significa no solo construir conocimientos, saberes, que ya nos dice el constructivismo, sino que el profesor se convierta también en creador de situaciones de aprendizaje, de los materiales didácticos. Bueno, hay todo algo muy interesante. Karina me lo comentó antes de entrar y yo dije, lo tengo también por ahí puesto. Hay que incorporar la tecnología no solo como objeto, como cacharro, como instrumento para hacer cosas, que ya es lo que hacemos, sino también como objeto de estudio, en el sentido de que hay que, entiendo, incorporar al currículum y por tanto trabajarlo en la programación, la robótica, es decir, fíjense, las máquinas, y Karina nos lo estaba ahora poniendo ahí, nos invaden más. O sea, no solo son ordenadores tradicionales con un teclado y ahora con una pantalla que tocamos, es que la tecnología nos invade absolutamente en todo. Dentro de poquito, ella no lo puso, pero estoy convencido que los chips se nos van a instalar en el cuerpo en el momento que nacemos. Y luego vendrá el chip 1, 2, 3, 0, que habrá que ir cambiando. Pero estará con nosotros, tan integrado que seremos, no digo robots, sino robocops, ¿no? Sí, pero en la singularidad sí ya hay... ¿A dónde quiero llegar como educador? ¿A dónde quiero llegar? Es que son cacharros, yo con mucho respeto, con mucho respeto. Pero son cacharros. A mí lo que me interesa son los humanos, y es que somos educadores. El problema está en que las máquinas, al hacerse más inteligentes, más transparentes para los humanos, es decir, necesitan, para que funcionen, menos nuestra intervención. Toman ellas decisiones de forma automática, inteligencia artificial y esas cosas. Es que empezaremos a estar, por no decir que ya empezamos a estar, alienados respecto a las decisiones que toman las máquinas. Como no eduquemos a estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, para que sepan cómo funcionan las máquinas y sobre todo controlar y que puedan construirlas y manipularlas, van a ser sujetos alienados de la tecnología a medio plazo. Por tanto, es que yo para dominar algo necesito conocerlo. Y tal como funciona la tecnología y demás, necesito saber programarlas y manipularlas y construirlas, y no solo lo que un diseñador de interface y tal decida hacer. Bueno, es otro debate interesante. Bueno, pero somos los que creamos. Bueno, vale, más cositas. Yo solo acabo ya, solo acabo ya. Miren, sobre todo todos ustedes, estoy convencido que siguen toda la literatura, las experiencias, de lo que se produce de nuevas tendencias con TIC en educación, y han oído hablar del blended learning, los MOOC, MOOCs, o como quieran llamarle, un learning, gamificación del aprendizaje que nombraba Karina antes, la robótica, el BIOT, ahora esta es otra de las cositas interesantes. El BIOT, no sé si lo pueden leer, son las siglas en inglés de lleva tu dispositivo, tu propio dispositivo a clase. Es una tendencia que en la universidad ya lo tenemos. Mis colegas, cuando antes invertían dinero en la facultad, vamos a comprar más ordenadores para ponerlos en la sala de informática, y digo, me parece estúpido. ¿Cómo? Pero si tú eres el de tecnología. Digo, no gastemos dinero en comprar ordenadores y encerrarlos en una sala. Es que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes tienen ya la máquina, tienen la tecnología. Lo que hace falta es conectividad, mucha conectividad, porque la ubicuidad que hablaba Karina antes, es decir, desde cualquier sitio yo con mi máquina puedo trabajar y hacer cosas. Bueno, pues esta tendencia, que ya en la universidad lo vemos y demás, es otra nueva tendencia en las políticas educativas. Por ejemplo, la que se están haciendo aquí en Canarias, es intentar dar la misma tecnología a todos los colegios y a todos los centros. El dinero no llega y poquito a poco. Manolo Borges ayer apuntó algo muy interesante que tiene que ver con eso, que es que en vez de hacer una política de inversión de tecnología igual para todos, vayamos y diferenciemos y identifiquemos cuáles son las bolsas de desigualdad tecnológica que hay. Por seguir, es que es una de las líneas de trabajo, es decir, las inversiones en función de las necesidades, para evitar la llamada brecha digital.
y decir al profesorado, permitan que los niños, niñas, adolescentes, todo eso siempre entre comillas, permitan que lleven sus móviles a clase. Esto yo sé que tropieza con la política de muchos institutos, sus móviles o sus tabletas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, bueno, hay un montón de tendencias por ahí, pero, y esto es lo último, no se olviden una cosa que es fundamental, que aquí somos educadores y que lo importante es modelo educativo, teoría pedagógica o como quieran. Y curiosamente todas estas tendencias de gamificación, el MOOC, tal, lo que insisten son una serie de principios educativos que parecen muy novedosos y así nos lo publicitan y nos lo venden en cantidad de sitios, de congresos supermodernos. Hay mucha gente que está descubriendo que eso de educación personalizada, los PLE, Personal Learning Environment, es un invento de ahora. No, tiene 100 años. Hubo un señor y una señora llamada Montessori, esto de metodología por proyectos se llamaba Kilpatrick, Dewey, que hablaba de... O sea, lo que tenemos que reivindicar los educadores fundamentalmente es la teoría pedagógica, que es ya veterana, y que parece que las nuevas tendencias, empresas y mucho tecnólogo que están descubriendo la educación ahora, nos están ofreciendo como novedad, no. El problema está en que esa teoría, esos grandes principios pedagógicos, tenemos que ponerlos en práctica con tecnologías universales. Tenemos que hacer una relectura de la escuela nueva y moderna, una relectura adaptada a los nuevos tipos digitales. Y con esto, pues nada más, es lo que estamos trabajando desde pedagogía, ¿vale? Por si alguien quiere preguntar. Llevamos 10 años trabajando juntos, No. todo. Por eso la frase que dedicada al final, no lo de las herramientas y tal que nos transforman. Pero yo vengo de dar varias charlas de informáticos que se dedican al tema de educación, o sea, dentro del simposio de informática educativa, con asociaciones y demás, y hago el mismo discurso que comenta Manuel. De hecho, uso datos de informes de estudios también como es, porque realmente la innovación en informática va mucho más rápido que la innovación educativa, porque la innovación educativa en general pues tiene que irrumpir en una cultura de la escuela, en muchísimas cosas que son más lentas para cambiar y que requieren de políticas y que requieren de... Y siempre hablamos del tema de la metodología. Por ejemplo, en la clase invertida, el Flipped Classroom, yo lo probaba hace algunos años, mis alumnos no se venían con la lección aprendida, entonces la experiencia en clase pues, no se podía realizar. Pero ahora, por ejemplo, con gamificación y con controles automáticos de la visualización y dándole premios con algunas técnicas o estrategias, se logra que ellos se miren las cosas antes de venir a... Entonces siempre al final son estrategias, en definitiva, las mecánicas, estas cosas son estrategias. Y le comentaba a Manuel y lo puse en Twitter ahora, lo del tema de la manifiesto de la CODIS, de lo que creo que dentro del tema de las políticas, de la gente de informática, de la Sociedad Científica de Informática en España, la Asociación de Enseñantes de Informática y demás se han manifestado, saben que en Madrid ya se ha introducido el tema del currículum, la programación. Creo que es importante que de eso se debata o que se lleve un poco a que no solo se enseñe didáctica o que exista didáctica en las matemáticas, sino también existe una didáctica de la informática y que se estudie eso como una nueva, digamos, ciencia y tecnología y ciencia de la informática, porque la informática no es solamente ofimática, sino más cosas, y que pueda ayudar a algo. Y simplemente era por alusión, ¿vale?